Bueno, entonces vamos a empezar con Victoria Ríos. ¿Cuáles fueron tus conclusiones en el concepto de gobernanza del agua? ¿Conmigo? Sí, Victoria contigo. Barrio. Sí. Da un concepto en este momento. Para ti, ¿qué es gobernanza del agua? Yo sé que las experiencias que uno tiene de la gobernanza del agua son gigantes, pero en este momento vamos a compartir y socializar con los compañeros cuál es el concepto para ti de gobernanza del agua después de que hiciste el ejercicio. Bueno, para mí la gobernanza de la integración de varios actores de la comunidad, de profesionales, de entidades gubernamentales, entidades privadas, ONGs, en la cual se comparten la información que se ha investigado y se tiene de las cuencas, se tiene toda la información y es como esa integración para poder ejercer alguna protección, para poder tener un buen uso de este recurso, para generar gestión del recurso hídrico. Muy bien, gracias Victoria. Le damos la palabra a Vicente Abril. Vicente, cuéntanos entonces tu concepto de gobernanza del agua. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes para todos. Bueno, mi concepto de gobernanza del agua es esa apropiación que tenemos que hacer todos los actores y las partes interesadas sobre el conocimiento, sobre el manejo, sobre todo lo que es inherente a lo que influya pues, sobre la protección del recurso. Por eso mi preocupación precisamente es porque, como decía la compañera, falta todavía llegar con más información a mucha más cobertura de usuarios, digamos, yo diría, y expresaba en el concepto anterior, del taller anterior, a muchas personas que viven, por ejemplo, en fincas, en zonas, áreas pequeñas, que tradicionalmente han hecho esas prácticas lesivas contra el medio ambiente, que repercuten obviamente contra el recurso hídrico, y les parece que es en pequeña escala, que no hacen ningún daño, pero que si sumamos todo eso, son de unas magnitudes casi iguales a las que han ocurrido por en la Amazonía brasilera. Entonces es como llegarle más con esa información. Y la esperanza, pues, o la expectativa, es precisamente convertirnos en esos multiplicadores, en esos canales de comunicación, para que este concepto, este mensaje, este objetivo, pues, se concrete y tengamos toda esa visión de como decía un concepto anterior, la importancia que debe tener el agua, o sea, el puesto, el lugar que debe ocupar el agua en cada uno de nosotros, en nuestro ambiente. Excelente, Vicente. Ese lugar especial que debe tener el agua en nuestra sociedad, que es lo que nos comentó Ellen. Le voy a dar la palabra a Beatriz porque desafortunadamente Claudia no pudo arreglar su problema de sonido. Beatriz Elena, cuéntanos, ¿qué es para ti entonces la gobernanza del agua? Bueno, gracias. Mira, lo que yo pude concluir es que la gobernanza del agua está asociada precisamente como a todo un ejercicio participativo y colectivo de diferentes actores de la sociedad que surgió como alrededor del 2013 con pues unos diálogos como entendí yo que como de los pescadores del Magdalena Medio, precisamente para revisar toda la cuenca allí y que se fue sumando a diferentes acuerdos de voluntades, a diferentes actores como la CMB, como la CAS, como FEDEGAN, como actores de la cuenca del río Lebrija, en fin, y que transcurridos que 11 años, más de 11 años, pues ha venido teniendo diferentes hitos en los cuales se ha desarrollado pues una conciencia de los diferentes actores frente al tema de la importancia de preservar la cuenca, de todos los ecosistemas, de todos los actores, de la problemática que ya existe y pues alrededor de ellos se han hecho esfuerzos en cuanto a convenios, en cuanto a la integración de los diferentes esfuerzos institucionales y pues hoy por hoy lo que se busca es
como lograr que esa gobernanza del agua sea cada vez más participativa y los diferentes actores tengan como una claridad del rol y de la responsabilidad que tienen, porque definitivamente pues son recursos que si no los cuidamos pues pueden ponernos en riesgo en próximos años, ¿no? Eso es como grosso modo lo que comprendí. Muchísimas gracias, Beatriz. Te basaste mucho en las experiencias que se presentaron allí y pues plasmaste ese concepto con ejemplos. Y entonces le damos la palabra a José Anunciación. ¿Qué es para ti gobernanza del agua? Con base en lo que viste en el módulo 1. Bueno, Sonia y compañero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo como gobernanza del agua aquella facultad o capacidad que tenemos o que tienen los diferentes actores dentro de un territorio, entendiendo por actores la institucionalidad, en nuestro caso la Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga, la Gobernación de Santander, etcétera. Por otra parte, la empresa, las universidades donde se genera conocimiento y las organizaciones de carácter civil para la toma de decisiones en cuanto a la gestión del recurso hídrico. Entendida esta gestión como la conservación, el cuidado de ese recurso dentro de un territorio determinado. Muy bien, muchísimas gracias, José. Y hay un compañero que nos escribió que es, bueno, Claudia colocó el concepto en el chat para que lo leamos, pero primero, segundo, Artemio López, si él está aquí presente, nos escribió, dice, la gobernanza del agua es la relación existente entre el gobierno nacional y actores sociales en donde nosotros seamos determinantes en la delimitación y protección de las cuencas hidrográficas y a su vez el gobierno nacional brinde las herramientas necesarias para garantizar su protección. Tiene que ver mucho con la toma de decisiones. Entonces, pueden bajar sus manitos los que participaron y les agradecemos en la participación y vamos a compartir entonces la pantalla nuevamente para ver cuáles eran las preguntas que nosotros encontramos en el curso y cómo las contestamos. Entonces vamos a hacer, ya ustedes lo hicieron de forma individual, ahora lo vamos a hacer de forma colectiva, rápidamente. Entonces, todos van a responder si es el A, el B, el C, el D o el L. La respuesta correcta a ¿qué es la gobernanza del agua? Entonces, A, el gobierno no tiene el monopolio de las decisiones sobre la gestión del recurso hídrico. B, todos los actores de la cuenca tienen voz y voto en la toma de decisiones en la gestión del recurso hídrico. C, es todo lo que necesita para darle al agua su lugar en la sociedad. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Por favor, todos voten A, B, C, D o E. Ahora, en el chat. Beatriz, ¿nos ayudas con las votaciones? ¿Cómo nos fue? Sí, señora, ya le indico. A ver. Bueno, básicamente todas se fueron por la D. Solo 2 personas se fueron por la B. Sosteniweb y Mixeu. Y por la D, todos los demás. Por la C, otra persona, Vicente Abril Barajas. Ok. Bueno, los felicito porque creo que todos, casi todos estamos de acuerdo. Son muchas más. Obviamente, si ustedes escudriñan la literatura, son muchísimas más
las opciones que tenemos de concepto de gobernanza del agua. Estas son unas 3 como ejemplo que estamos colocando, pero básicamente la gobernanza del agua, el concepto lo aterrizan ustedes en el territorio, dependiendo de sus necesidades. Pero en general, algo muy claro es que como el gobierno no tiene el monopolio en las decisiones del agua, obviamente es una decisión acordada entre la sociedad civil y las entidades públicas. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de gobernanza del agua estamos hablando también de gobernabilidad, porque cuando hablamos de gobernabilidad estamos hablando de entidades públicas. Todos los actores de la cuenca tienen voz y deben de tener voto especialmente. O sea que cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de decisiones, no de participación, de decisiones en la toma, en toda la gestión del recurso hídrico. Y cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de que debemos generar toda una política pública de Estado en la cual no dependa básicamente de los cambios, y eso significa lo que está diciendo Ellen Boll, todo lo que necesita para darle al agua su lugar en la sociedad. Esa es una política de Estado que no cambia, no es voluble en la medida en que llegue uno o otro gobernante. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Me ayudas, Beatriz, por favor? Sí, señora. Segunda, ¿cuál no es una acción de gobernanza del agua que haya sido implementada en la cuenca del río Lebrija en Colombia por la red ABC? Seleccione una. Primera, establecer una agenda de investigación donde participe todas las partes, academia, entidades públicas y comunitarias, nuevos saberes. B, sistema de información donde participen las comunidades en el monitoreo del agua. C, espacios de articulación y trabajo colaborativo, mesa del Magdalena Medio y del río Lebrija con las distintas partes interesadas. D, un proyecto de reforestación para la cuenca e armonización de los instrumentos y herramientas de ordenación del recurso hídrico. Bueno, podemos votar en este momento en el chat por la A, la B, la C, la D o la E en este momento. Gracias. Bueno, están votando por la D. Ok. ¿Cuántos votos vamos? Uno, dos, tres. Van 7 por la D, 8 por la D, 1 por la E. Y ya se detuvo. Ok. Bueno, o sea que también en este caso todos pues le apuntamos a que la red ABC no ve una acción de gobernanza cuando se hace un proyecto de reforestación, y no porque no sea importante, es sumamente importante hacer procesos de restauración ecológica y de reforestación y de silvicultura, pero hace parte de una de las líneas de acción que se puede desarrollar en un plan de acción con programas y proyectos, pero no hace parte de la metodología para instalar o construir gobernanza de agua en un territorio. Para poder construir la gobernanza debe hacer parte de cualquiera de las 3 capas. Entonces, cuando estamos hablando del nodo de saberes, de una agenda de investigación, estamos dentro del componente de conocimiento. Cuando estamos hablando de monitoreo participativo y de sistemas de información, estamos hablando de la capa de conocimiento. Cuando estamos hablando de la articulación entre todas estas entidades y unas mesas y unos nodos que se construyen alrededor para toma de decisiones, estamos hablando de la capa relacional. Y cuando hablamos de la armonización de todos los instrumentos de ordenamiento del PONCAS, del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, Municipal, del POR, del Plan de Cambio Climático, esa armonización de todas esas herramientas
de planeación, que todas no las tenemos democratizadas, que quiere decir que no las conocemos, que no las ponemos en funcionamiento en el territorio, y por eso es que necesitamos armonizarlas para que quede un solo instrumento que todos podamos conocer, apropiar y desarrollar en el territorio. Pues esa hace parte de la capa institucional. Pero cuando hablamos de la reforestación, pues sí, es una acción muy importante, pero no hace parte específicamente de alguna de las capas. ¿Listo? Sino de una articulación en las acciones. Entonces vamos con las felicitaciones y pasamos a la pregunta número 3. Entonces, la pregunta número 3 dice lo siguiente. Identifica la clave para construir el proceso de gobernanza del agua en tu cuenca. Entonces, tenemos también A, B, C y D y E. Entonces, les pido por favor que cierren sus micrófonos porque creo que hay un eco. Repite por favor. Listo. Entonces, ya silenciamos. Vamos nuevamente a compartir. Entonces, tenemos, identifica la clave, identifica las claves para construir el proceso de gobernanza del agua en tu cuenca. Entonces, A, reconoce las iniciativas de líderes y procesos en el territorio o en la cuenca sin importar las diferencias y los intereses. B, generar confianza entre los actores a través de un proceso constructivo sin aumentar las controversias. C, llegar a acuerdos a través de la sistematización y construcción de un plan de acción. D, todas las anteriores. E, la respuesta A y C. Por favor, voten en este momento, ahora. Beatriz, ¿cuántos votos tenemos en este momento? Van 15 por la D. 15 por la D. 16. Todas las anteriores. Bueno, mis felicitaciones. Yo creo que todos también estamos de acuerdo en que las claves para poder llegar a tener procesos de gobernanza son, 1, no importa las diferencias que tenemos, resaltemos los acuerdos, resaltemos cuáles son lo que nos puede unir, y en este caso sería el bien común y los bienes públicos, entre los cuales se encuentra el agua, la biodiversidad, el paisaje, la cultura. En segundo lugar, hay que generar confianza entre los actores, y para generar confianza entre los actores, primero hay que hablar con la verdad, con la transparencia, en todo el desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo. Para lograr generar confianza en el territorio no se hace de la noche a la mañana, son procesos lentos, pero en primer lugar, llegar a acuerdos y cumplirlos, seguir midiendo esos acuerdos en la medida en que se cumplan o se incumplan, y no para agrandar las controversias, sino para, si no han funcionado, pues volvamos nuevamente a pensar, a repensar nuestras metas y nuestra visión de futuro, y de esa manera podemos llegar nuevamente a acuerdos y nuevamente a ese monitoreo. Y en la tercera, que me parece supremamente importante, es que debemos tener información suficiente para la toma de decisiones, y eso significa que todo debe estar sistematizado, tiene que haber una disposición de esa información. No hay necesidad de llegar a la corporación X o Y para solicitar la información, sino que de una forma democrática, transparente, rápida, con plataformas que puedan ser amigables, que pueda entrar el estudiante, el doctor, el campesino a la plataforma, y que pueda obtener esa información rápidamente. Es la única manera de construcción de esos acuerdos para llegar a unos planes de acción, unos programas, unos proyectos.
Entonces, mis felicitaciones y vamos a pasar entonces a un ejercicio de evaluación del módulo. Y le doy la palabra entonces a la doctora Beatriz. Allí tienen el código QR. Por favor, lo validan. Ya voy a pasar entonces a la pantalla del Mentimeter para que iniciemos la actividad. Correcto. Bueno. Entonces, les debe salir cuando ustedes ingresan esta pantalla. Igual aquí arriba en la parte está la dirección menti.com y ahí les va a pedir este código o si lo hacen por el, pues, con el código QR que estaba ahora o por el link que está en el chat. Correcto. Ya todos están dentro de la plataforma de menti.com. Van 5 personas. Uy, nos hace falta bastantes. ¿Tienen alguna dificultad? Volvemos nuevamente al código QR para que lo puedan desde el teléfono escanear. O si no, aquí Beatriz nos ha colocado el link. Bueno, voy a validar cuántos van. Ya van 10 personas. Ajá, sí, correcto. Listo, ya van 12, 13. Bueno, mientras que van subiendo y se van sumando al Menti, porque estamos 32, esperamos que al menos estén 20 dentro de la plataforma para hacer el ejercicio. Resulta que hay muchos compañeros que o están en campo o que tienen una muy mala señal de internet y se les ha dificultado bajar los videos o ver los videos del curso. Entonces, estamos compartiendo con todos el Drive, donde van a poder encontrar los videos del curso y ahí también vamos a colocar en el Drive los mapas que vamos a utilizar en las actividades donde vamos a identificar en qué unidad hidrográfica nos encontramos, en qué subzona hidrográfica nos encontramos o en qué cuenca. Si es unidad hidrográfica ya tiene PONCAS o no lo tiene. Bueno, estamos apoyándonos en las instituciones públicas especialmente, pero también gracias a unas organizaciones que trabajan en sistemas de información, también hemos logrado recoger información que para ustedes va a ser vital para identificar en dónde están ubicados alrededor del agua. Van 18 personas. Perfecto. Empecemos entonces con las 18 personas, Beatriz. Entonces se evalúa el curso desde lo que aprendiste. Listo. Aquí pueden escoger una o varias opciones. Ingeniera les va a explicar. Bueno, listo. Entonces, en este caso, bueno, lo que pasa es que no entré, Beatriz, pero ya voy ¿te a lo leo? entrar. Sí, por favor, no alcanzo a leer. Bueno, Por nada. listo. Entonces, la primera opción, ustedes pueden escoger hasta 3 opciones juntas. La primera es, me inspiró para involucrarme más en la gestión del recurso hídrico. La segunda es, aclaré dudas o vacíos en el conocimiento de gobernanza del agua. La siguiente, me aportó información que desconocía. La cuarta es, me hubiera gustado profundizar más en los temas. Y la última, no me aporta conocimientos nuevos. Entonces allí ya están votando. Muy bien, perfecto. Tienen hasta 3 opciones, recuerden, 3, 4, creo les están dando de opciones porque pues seguramente algunas entre sí se relacionan, ¿no? ¿Cuánto vamos en votación?
Han votado 9 personas. Claudia. En este momento la de mayor peso ha sido me aportó información que desconocía, esa está de 1. Ok. Bueno, entonces, en el primer punto, en el primer escalón está que pudimos aportar información que desconocíamos. En el segundo está, Me inspiró para involucrarme más en la gestión del recurso hídrico. qué bueno, ese es el objetivo del curso. Tercero, Aclaré dudas o vacíos en el conocimiento de gobernanza del agua. muy bien, muchas gracias. Está muy bien. Y el cuarto, Me hubiera gustado profundizar más en los temas. bueno, en este penúltimo, perdón, creo que estamos de acuerdo. Siempre les he dicho, este curso de gobernanza, aunque tiene una gran carga de información inicial, que seguramente vamos a tener que repetir varias veces para poder captar toda la información que les estamos dando, para nosotros es el kinder. El kinder significa que son los elementos indispensables para seguir avanzando en el conocimiento. No es el final, es el principio apenas, y seguramente vamos a tener que desarrollar otros cursos en el cual profundicemos más en cada una de las capas. Y me interesa mucho el último, que dice que no Me recibió. aporta. Si no me aporta conocimientos nuevos. Me alegra mucho que hayan personas que tengan bastante conocimiento en el tema de gobernanza del agua, y les pido que por favor aporten esos conocimientos dentro del foro especialmente, o aquí en estos talleres, hablando sobre el tema, porque nos interesa crecer. Entonces, personas que tienen gran conocimiento sobre este tema, pues son valiosas para el proceso. Muchísimas gracias. Pasemos entonces al segundo. ¿Hasta cuántos alcanzaron a votar? 18. Muy bien. Entonces todos ya votaron. Pasemos a la siguiente pregunta. Oh, ya hay algunos allí. 5 personas ya han colocado su palabra. Ok. Entonces, en la segunda pregunta, que habla de que en una palabra identifica lo que se necesita para alcanzar, ojo lo que se dice, alto grado, un alto grado de gobernanza en la unidad hidrográfica de tu interés. Entonces, como ustedes ya conocen, que tenemos 3 capas, y que dentro de esas capas, pues obviamente hay subtemas. Entonces, por favor, coloquen esos subtemas en una sola palabra que nos indiquen. Ustedes pueden colocar 2, 3 palabras individualmente. Muy bueno, están resaltando el tema de conocimiento. ¿Cuántos vamos? Van 7 personas. Muy bien, lleguemos a los 18 y cerramos este ejercicio, y vamos a pasar entonces ya a entrar a lo que es la capa relacional, que es el segundo tema del taller. Listo. ¿Cuántos vamos en este momento? 15 personas. Muy bien. ¿Y cuáles son los resultados entonces, Beatriz? La principal coincidencia o mayor votación ha sido por el conocimiento, seguido por la participación, la cooperación. Posteriormente, bueno, a ver, posteriormente está la confianza, la transparencia, y ya hay otros elementos pues que están como al mismo nivel, pero principalmente ha sido conocimiento, participación y cooperación y confianza, ¿no? Muy bueno. Resaltamos el tema de confianza. Si no hay confianza, no hay ninguna posibilidad de generar gobernanza en el territorio. Lo primero que debemos trabajar es crear confianza entre los actores del territorio. Y bueno,
hay diferentes formas de hacerlo, pero yo creo que la más sencilla es transparencia, es cumplimiento, responsabilidad en todos los objetivos que nos trazamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y entonces vamos a compartir pantalla para entrar ya al tema del segundo módulo. Ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces en el segundo módulo vamos a hablar, a conocer un poco más profundo sobre la capa relacional. En este módulo vamos a tener 3 clases. En el primer video, es como siempre, en todos los módulos, vamos a tener la participación de Ellen de Boer, que es trabajadora social de una de las autoridades holandesas del agua, y trabaja especialmente en los temas de conflicto entre los diferentes países que están alrededor de los Países Bajos, puesto que el agua que llega a Países Bajos proviene de otros países, y obviamente los temas de vertimientos, de calidad, de cantidad del recurso hídrico son conflictos que hay que dirimir o llegar a unos acuerdos, no con el vecino, sino con el vecino del predio, sino con el vecino del país, Francia, Alemania, que están alrededor de ellos. La segunda clase la voy a desarrollar yo con el tema específicamente de por qué es tan importante la metodología de tener redes en la construcción de gobernanza del agua, cuáles son las partes de esas redes que son vitales para que podamos desarrollarlas y cómo se podría construir en una subzona hidrográfica. Y en el tercero, pues vamos a tener una experiencia específica en la cuenca afluentes directos del río Lebrija, donde tenemos una gran cantidad de conflictos por el uso del agua con actores que son muy relevantes en el territorio porque son tomadores de decisiones en lo público, en lo privado, en lo comunitario, que son el sector palmero, el sector de hidrocarburos, el sector de pesca artesanal y obviamente las entidades públicas como Cor Magdalena, como la gobernación y las autoridades ambientales. Y ya después de que desarrollen estas clases que no duran más de 20 minutos, entonces entran igual a la evaluación del curso, y en esta evaluación del curso también tienen 3 preguntas de selección múltiple. Y luego les vamos a colocar en el foro una palabra, una frase, una pregunta de discusión para que ustedes por favor aporten. Es muy importante el aporte en el foro, no solamente que ustedes coloquen la información, sino que también lean la información de los compañeros que están colocando allí sus aportes en tema de la capa relacional. Y obviamente aquí hay un documento que se los recomiendo porque es un documento metodológico con respecto a la caracterización y la identificación y priorización de los actores y las partes interesadas. Voy a pasar entonces a comentarles específicamente de la tarea que nosotros tenemos en este módulo. Como ustedes se dieron cuenta, para el módulo 1 tuvimos 2 tareas. Una que era llenar la encuesta de línea base sobre el concepto de la metodología de las 3 capas. Y también tuvimos algunas tareas con relación al foro. En este caso, seguimos teniendo estos actores que están también dentro del territorio y que en este momento están aliados para generar la red de la gobernanza del agua.
Segundo, que en este módulo pues vamos a trabajar una especialmente de las 3 capas, que no necesariamente es la más importante, todas tienen el mismo peso y todas se relacionan entre sí. Ustedes se van a dar cuenta en los ejemplos, en las actividades, en las acciones de gobernanza, que estamos hablando de la capa relacional y empezamos a hablar de la importancia del conocimiento, de la historia, del conflicto, y eso hace parte del conocimiento, de los datos que tenemos alrededor de ese conflicto, y eso también hace parte de la capa de conocimiento y de las normas, y estamos hablando también de la capa institucional. Entonces, todas se relacionan entre sí, ninguna tiene un peso mayor que la otra. En la tarea, lo primero que vamos a hacer es identificar los conflictos. ¿Los conflictos en dónde? No los conflictos fuera de mi territorio, fuera de mi conocimiento específico. Yo no puedo estar opinando, pues sí puedo hacerlo, pero no es conveniente cuando uno hace una caracterización de los conflictos, si yo veo desde lejos el conflicto, sin tener bases suficientes para poder sustentar lo que yo estoy diciendo con respecto al conflicto. Entonces, es muy importante que si yo defino un conflicto dentro del territorio, yo tenga cómo sustentarlo de forma técnica o porque yo tengo las evidencias de que ese conflicto se está desarrollando. Y lo más importante, identifico el conflicto, pero también identifico quiénes están como actores y partes interesadas dentro del conflicto. La diferencia entre un actor, el actor está dentro del territorio, pero no quiere participar o no le interesa participar o no se involucra y no se compromete dentro de las soluciones. Entonces es un actor. Pero si hace parte de la solución, pues es una parte interesada. Y es muy importante también en esta caracterización y ese análisis de esas partes interesadas, saber si lo que está diciendo la parte interesada obedece a un interés particular personal de la persona que está liderando o que está representando, o está obedeciendo a un interés colectivo de ese sector, o está obedeciendo a los intereses de un bien común. Entonces, en esa medida vamos a identificar la importancia de esos actores o de esas partes interesadas dentro de esos conflictos. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Les voy a decir por qué es sencillo, que lo vamos a hacer en Google, que es una plataforma abierta, que casi todos lo tenemos y la manejamos fácilmente. En Google vamos a colocar dónde estamos ubicados, dónde está, en qué unidad hidrográfica tenemos o en qué cuenca estamos ubicados, y obviamente ese conflicto, y le vamos a dar un valor a ese conflicto. ¿Qué quiere decir? Vamos a escribir un poco y describir un poco más ese conflicto. Cuando ya identificamos los conflictos y las partes interesadas, entonces vamos a hablar sobre lo positivo. ¿Cuáles son esas metas para solucionar? Porque si no, nos vamos a quedar en el problema. Como siempre sucede, nos quedamos y seguimos profundizando en el problema, pero no visualizamos un futuro con soluciones. Entonces, ¿hacia dónde vamos a caminar? Hacia la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, hacia el monitoreo, hacia la cero deforestación, pero ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, nos ponemos metas y empezamos a trabajar y poner nuestra mente a trabajar sobre las soluciones y no tanto sobre los problemas. Siempre comentarles que todas las entidades públicas que están trabajando acá tienen información que es muy importante para nosotros, y tenemos contacto en la gobernación, contacto en la CMB, en la CAS, en Corpo Nor, Corpo Chivor, Corpo Boyacá y la gobernación de Boyacá, especialmente para que nos den información específica para poder
Si no tenemos información suficiente, pues obviamente requerimos encontrar esa información para que sea veraz. Entonces, solamente vamos a dedicarnos a colocar los conflictos que estén dentro de mi territorio. Si yo estoy en el Chocó, entonces hablo sobre la cuenca que está en el Chocó. Si yo estoy en Bogotá y trabajo en Bogotá y mis intereses están en Bogotá, hablo sobre esa cuenca que es de mi interés. Entonces vamos a presentarle un poco cómo lo vamos a hacer desde el Google. Ustedes ven acá, yo les coloqué a ustedes la información del Drive, ¿cierto? Listo. Entonces ya estamos en el Google, en el Googlear. ¿Ya me están viendo el Googlear? Sí, positivo. Listo. Entonces, como ustedes ya van a entrar en el Drive que tenemos disponible, ustedes van a encontrar esta capa de los PONCAS de Colombia. Y y es muy fácil colocar la capa. Sí, ustedes van a encontrar así solamente el Googlear. Descargamos el archivo de KMZ y lo cargamos. Como es bastante pesado, pues se nos va a demorar un poquito, y si tenemos un internet lento, pues se nos va a demorar un poco más. Pero por fin, ya lo tenemos todo, cargado toda la información de los PONCAS, porque una de las debilidades que vemos usualmente es que no sabemos en dónde estamos ubicados en cuanto al ordenamiento de las cuencas. O sea, no sabemos si estamos en la cuenca del Chicamocha o estamos en la cuenca del río Opón. Entonces, con esto nos ubicamos un poco más. Entonces, primero, pues identificamos, nosotros sin la capa podemos identificar dónde estamos ubicados, ¿no? Voy a salirme de Colombia y me voy a meter aquí en Venezuela. Supongamos que yo estoy aquí en Venezuela y entonces, yo ubico aquí que estoy, no sé, aquí en Maracaibo, por decir algo, y ya lo identifiqué. Entonces, listo, lo dejo ahí. Esta identificación la voy a poder ver así coloque la capa, así como se está viendo, por ejemplo, toda la capa de la cuenca del río Lebrija, la veo todavía y están ahí los conflictos, asimismo me va a identificar dónde estoy ubicado yo, ¿cierto? Cada uno de ustedes. Y luego coloco la capa. Entonces, en la capa, ¿qué información me va a dar? Bueno, si aquí está Santander, entonces yo ya aquí me ubiqué, aquí estoy en el Socorro, aquí estoy en el parque, aquí estoy en Charalá. Bueno, aquí estoy en el parque del Cocuy. Entonces, bueno, entonces voy a colocar aquí como un ejemplo. Entonces, aquí estoy ya en Casanare, estoy en el río Casanare, tiene un PONCAS del río Casanare en la unidad hidrográfica subsiguiente, jurisdicción de Arauca, Casanare. Si está aquí, pues obviamente me dice que es de la subzona hidrográfica del río Sogamoso, que es de la subzona del río Chicamocha y que está en el departamento de Boyacá y que obviamente tiene un ponca que es el río Medio Chicamocha. ¿Listo? Entonces ya nos está aportando información específica de dónde nosotros estamos ubicados. Ahora, voy a quitar esta capa porque les voy a hablar específicamente de la cuenca donde estamos trabajando. Entonces, como un ejemplo, no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer así. Entonces, aquí estoy en la
cuenca del río Chicamocha, tengo aquí los KML, tengo toda esta información. Las personas que están en la cuenca del río Chicamocha, en la subzona hidrográfica y en cualquiera de las unidades hidrográficas, cuentan con nosotros porque nosotros vamos a colocar toda esta información que está disponible para ustedes. Entonces, pues obviamente les ayudamos en eso. Y si no la tenemos, pues ayudamos con las corporaciones para que las puedan suministrar. Entonces, en este caso, ya tenemos la subzona hidrográfica, tenemos las unidades hidrográficas Alto Lebrija, el Medio, Cáchira Sur, Cáchira Norte, el río Lebrija Bajo, y tenemos afluentes directos. En el afluentes directos tenemos, como vieron en la presentación, un piloto de gobernanza del agua, y entonces aquí ustedes van a hacer lo mismo que estamos colocando acá. Entonces, identificamos el conflicto, lo identificamos en el sitio donde creemos que está el conflicto. Entonces, por ejemplo, hidrocarburos, y entonces estamos diciendo que las partes interesadas del conflicto está Ecopetrol, está la Gobernación de Santander, está el municipio de Puerto Wilches, está la pesca artesanal, está el sector ambiental, están las comunidades también de comunidad Alto de Puente de Puerto Wilches, perdón. Aquí no sé, creo que hay un error en la edición. Y estamos colocando una fotografía si la tenemos, pero lo más importante es que generemos la información corta, concreta, y le pedimos que hagan algo de remembranza. O sea, ¿desde cuándo tenemos este conflicto en el territorio? ¿Qué ha pasado con el conflicto? Generen datos específicos. Y obviamente verifiquen que la información que estamos colocando ahí sea verídica y comprobable. ¿Listo? Así lo hacemos para los diferentes conflictos que tenemos. Esta información la tienen también ustedes como un ejemplo dentro del territorio, y esto ha sido construido con las partes interesadas. O sea, no fue un consultor que hizo el ejercicio y lo vio desde lejos y lo colocó acá. Se construyó con las partes. Como nosotros en este momento estamos en un ejercicio académico, todavía no podemos sentarnos, no hemos podido todavía sentarnos con todos los actores y poder decir, yo creo que el conflicto es de y que esa parte interesada a la cual se refiere ese conflicto pueda decir, difiero en esa manera como le estás viendo, las cosas son de esta otra manera, y puedan llegar a unas conclusiones para como acá podamos tranquilamente decir, esto lo construimos con todos y de forma muy transparente. ¿Listo? Entonces, este es el primer ejercicio que vamos a hacer para poder empezar a construir el nodo. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Sonia, eso está en el OneDrive, en la parte de zonificación en Podcast 2021, ahí es donde lo encontramos. Ah, bueno, voy a entrar entonces al Drive, ¿sí? Para que ustedes vean dónde está. Entonces, en el Drive del curso de Gobernanza del Agua van a encontrar los videos de los módulos, en caso tal de que tengan dificultades por internet, pero recuerden, ustedes pueden tener aquí los videos, pero si quieren que la certificación de Cooperasur les llegue, tienen que hacer las evaluaciones, van a necesitar internet para poder hacer las evaluaciones dentro de la plataforma. Y acá en el Drive tienen mapas de las subzonas hidrográficas y la zonificación nacional. Y en mapas de las zonas hidrográficas tienen las del río Lebrija, el departamento de Santander, Corpo Nor, Corpo Boyacá y pues la general que es Colombia.
pero pues la tenemos afuera. Esa la vamos a quitar de acá. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sonia, una pregunta. A mí me aparecen las carpetas del mapa de Santander vacías en el Drive. Sí, porque ¿Sí? porque todavía hay que solicitarle a las corporaciones que suban la información. Hasta ahorita Ah, tenemos ok. alguna información, no toda. ¿Dónde Listo. estás ubicada tú? Puente Nacional. Somos de la cuenca del río Suárez. Ah, ok, listo, sí, nos toca con la Pues casa. con el otro archivo, el de los Ponca, ahí se El puede notar, nacional, pero sí, eso. en el de Es el mismo. nacional, por eso lo colocamos allí, porque pues queremos que todos tengan la información, pero la gestión de la información la vamos a hacer nosotros y vamos a tratar de que la información les llegue a todos, ¿listo? Ah, Pero listo. tenemos Ok, el nacional gracias. que es un referente. Sí, sirve, sirve. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, es que yo tengo no tengo acceso porque está saturado el OneDrive de otros archivos. Entonces me descarga, es un archivo .kmz, no sé en qué plataforma o cómo debo hacer para abrirlo porque no me está abriendo. Ok, para que te abra, primero tienes que bajar Google Lear Pro a tu computador, descargarlo, y cuando ya esté descargado, entonces dice archivo, abrir, y aquí están todos estos archivos que son KMZ, ¿sí? Que son las capas. ¿Listo? Repito. Listo, muchas gracias, muy amable. Ok, perfecto. Listo. Listo, vamos ya a terminar esta parte.